Filosofía. Es un gusto para mí volverlos a saludar y que nos podamos reunir nuevamente. Siempre al inicio pues le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y también permite que ustedes sigan con sus procesos de aprendizaje. Me hacen favor de marcarme su asistencia en el chat, por favor, y también de encender sus cámaras. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenido, para que quede evidencia acá en el video de la clase que ustedes están presentes. Entonces, en lo que ustedes marcan su asistencia y encienden sus cámaras, yo les voy a dar a conocer las instrucciones para la programación número 5. Esta semana vamos a realizar un cuestionario. El cuestionario va a estar habilitado o ya está habilitado en plataforma durante todo el día de hoy. Va a estar habilitado el resto del día y de la tarde. Prácticamente en la noche también va a estar habilitado y va a estar habilitado el día lunes. Yo les había estado habilitando también el cuestionario el día sábado. Sin embargo, ya no lo voy a poder hacer así porque ya no se pueden habilitar los cuestionarios el fin de semana. Entonces solo los puedo habilitar en los días hábiles. Entonces va a estar habilitado el día de hoy y el día lunes. Esos van a ser los únicos 2 días en los que el cuestionario va a estar habilitado. Ya no se va a poder habilitar otro día. Entonces son esos 2 días en los que ustedes lo van a poder resolver. Otra recomendación es que ustedes saben que ese cuestionario pues no tiene un tiempo límite. Entonces traten la manera de responderlo despacio, ¿verdad? No corriendo porque son 2 días los que ustedes lo van a poder hacer. Si hoy consideran ustedes que no les da tiempo responderlo o porque no han estudiado lo suficiente, lo pueden responder el lunes. O si ustedes ya leyeron durante toda la semana la programación, el día de hoy pues ya lo pueden ustedes resolver. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta y también que eso no les afecte. Esos son los 2 días que va a estar habilitado el cuestionario. Sería el día de hoy y el día lunes. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta con esta actividad. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Voy a No, o iniciar. sea que, señor, Adelante. disculpe, o sea que el lunes igual se va a habilitar el cuestionario otra vez, ¿verdad? Sí, así es. El lunes también va a estar habilitado. Si ustedes no lo responden hoy, el lunes va a estar nuevamente habilitado. Pero para los que ingresaron tarde, les comentaba a sus compañeros que ya no voy a poder habilitar el cuestionario el día sábado. Ya solo lo puedo habilitar durante los días hábiles, ¿verdad? De lunes a viernes. Entonces, va a estar habilitado durante esta semana solamente el viernes y el día lunes. Para el siguiente bimestre, pues voy a ver la posibilidad de podérselos habilitar en 2 días de la semana, para que tengan ustedes 3 días para poder resolverlo y que no lo tengan que resolver hasta el día viernes. Entonces, no lo habilité esta semana porque tal vez algunos se iban a confundir. Entonces, mejor lo preferí decirles antes para que ya el siguiente bimestre que trabajemos los cuestionarios, ustedes ya sepan que va a haber un día más que va a estar habilitado. Pero por lo tanto, solo va a estar hoy todo el día y el día lunes también durante todo el día. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor, ninguna. Muy bien. Vamos a conocer un poco ahora dentro de nuestro mismo tema de los silogismos. ¿Cómo se utilizan estos y cómo podemos nosotros llegar a determinar si un silogismo es válido o es inválido? Existen muchas teorías que nos pueden ayudar a nosotros dar con esa conclusión, si es válido o es inválido. A sus compañeros que acaban de ingresar, por favor, me anotan su asistencia en el chat. Si fueran tan amables de anotarme su nombre completo y su carrera, si son de mecánica, de electricidad o de dibujo. Entonces, dada ese recordatorio, voy a empezar con qué es validez y qué es invalidez. El silogismo puede tener un argumento que sea válido cuando ese argumento es verdadero o está situado dentro de nuestra realidad. También va a ser un silogismo inválido cuando aquello, pues la conclusión que se dé no sea real o no esté dentro de nuestra realidad, sino que sea algo que no tiene fundamento. Es ahí cuando se va a presentar un argumento que sea inválido. Hay muchas formas de determinarlo.
Vamos a ver más adelante una tablita en donde se nos dice que podemos nosotros deducirlo en base a su cantidad, a su calidad y también a la cualidad que nosotros incluimos dentro de nuestro silogismo o dentro de nuestra proporción. También figuran y dentro de ellos se trabajan 4 figuras que resultan ser términos mayor, menor y medio. De los silogismos pueden darse diversidad de combinaciones. Los silogismos están clasificados en una serie de, como las vocales que nosotros conocemos. Esas son la clasificación que tienen los silogismos que vamos a conocer el día de hoy. Se pueden dar inclusive 257 combinaciones de esa clasificación, pero no todas van a ser válidas. Si la conjugación que nosotros hacemos de nuestros silogismos o de nuestras premisas resulta válida, pues va a ser algo verdadero. Cualquier contenido estructurado bajo esa misma base va a resultar afirmativa. Acá, si tenemos nosotros una premisa, un silogismo que sea afirmativo, todo lo demás va a ser afirmativo. Si utilizamos un silogismo que sea válido, la combinación que después nosotros realicemos también va a arrojar que es válido. Entonces, son elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Para también medir la validez que tiene un silogismo, también podemos utilizar ciertos diagramas. Un diagrama que se utiliza mucho es el diagrama de Venn. Yo creo que ustedes ya trabajaron un diagrama de Venn. ¿Alguien puede investigarlo si quiere para que me diga una definición de qué es el diagrama de Venn o de qué consta el diagrama de Venn? Lo pueden consultar en Google si gusta. ¿Qué es un diagrama de Venn o qué es lo que conforma un diagrama de Venn? Adelante, ¿quién nos quiere brindar su definición? ¿Qué es un diagrama de Venn? Pueden investigarlo si quieren. Señor, es una representación gráfica. Muy bien, una representación gráfica. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otra definición? Muy bien. Si ustedes recuerdan en primaria o inclusive en ciertas etapas de básico, se trabajan lo que son los conjuntos. El diagrama de Venn es similar a lo que nosotros trabajamos como conjuntos. ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces eso es similar. Son 2 círculos que se entrelazan y ahí colocamos en ese entonces los diferentes elementos que tenía nuestro conjunto. Así podemos nosotros también verificar la validez de un silogismo. Pueden ser argumentos válidos o inválidos. Existen 2 tipos de razonamiento, que va a ser el deductivo y el razonamiento inductivo. Se utiliza un razonamiento deductivo para determinar si el argumento o la lógica de nuestro argumento es válida o es inválida. Un argumento lógico se compone por una premisa, que son suposiciones, reglas, leyes o ideas, y una conclusión. Ese es un argumento lógico, el que tiene una premisa y tiene una conclusión. El razonamiento inductivo lo vamos nosotros a utilizar con el diagrama de Venn. Ahora acá nos presenta una figura, pero ahora les voy a explicar más a fondo a qué es a lo que esto se refiere. El razonamiento deductivo implica extraer nosotros ciertas conclusiones de premisas generales. Cuando decimos deductivo nos referimos a deducir, a que vamos a ir de lo más general a lo más específico. Un argumento es válido si el hecho de que todas las premisas sean verdaderas obliga a que una conclusión vaya también a ser verdadera. Si todas las 2 premisas que nosotros planteamos, o inclusive pueden ser más premisas, son verdaderas, la conclusión por ende va a ser verdadera. Un argumento no válido es una falacia. Si nosotros comprobamos que nuestro argumento no es válido, es inválido, es una falacia. Es un tipo de razonamiento que
no es lógico, sino que nos trata de engañar. Entonces pueden haber diversas técnicas. El diagrama de Euler, es el diagrama de Venn. Euler-Venn es el creador de este tipo de diagrama. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un razonamiento es válido o es inválido? Acá tenemos un silogismo o una premisa, que fueron las que ustedes realizaron anteriormente en su cuaderno. Por ejemplo, dice acá, todos los perros son animales. Mimi es una perrita, Mimi es un animal. Entonces, vamos a comprobar si esto es cierto. El diagrama de Venn, para poder comprobar esto, se realiza de la siguiente forma. El círculo principal, que es este, que es como de un verde más pálido, dice animales. Acá están todos los animales englobados, ¿verdad? Y un perro es un animal, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, señor. Es un Sí, animal. señor. Sí, por lógica es un animal, ¿verdad? Entonces lo colocamos acá y el círculo de este verde limón representa a todos los perros. Y la X representa a la perrita, que la perrita se llamaba Mimi. Entonces, esta X que está acá representa a Mimi. Está dentro de la categoría tanto de perros como de animales. Entonces, comprobamos que esta premisa es verdadera y que este argumento es válido, porque ya hicimos nuestro diagrama y pudimos comprobar que sí es cierto. El siguiente ejemplo que nos aparece acá dice de la siguiente forma. Todos los días lluviosos son nublados. Hoy no está nublado, hoy no es un día lluvioso. Entonces vamos a ver el diagrama de este ejemplo. Acá está nuestro círculo más grande, que es el celeste, representa todos los días lluviosos. Y este, que es como de un color verde o gris, representa los días nublados. Entonces acá están englobados nuestras dos premisas principales. Y esta X que está acá es el día de hoy. Como dice nuestro ejemplo, que hoy no está nublado, no lo colocamos dentro de los días nublados. Entonces significa que hoy no es un día lluvioso, porque está fuera del análisis que nosotros realizamos. Entonces nos da también que es verdadero. Ese argumento es totalmente verdadero porque no está dentro de estos conceptos. Entonces hoy no es un día lluvioso y tampoco es un día nublado. Entonces la X la colocamos, que representa el día de hoy, la colocamos fuera de nuestro diagrama porque no forma parte de ninguna de estos dos elementos. Entonces es así como nosotros podemos comprobar la validez de un argumento con el diagrama de Venn o el diagrama de Euler. Esos son los dos ejemplos que tenemos dentro. Los ejemplos no están en la programación, pero si ustedes gustan le pueden tomar una captura para que a ustedes les quede pues la evidencia, o lo pueden copiar en su cuaderno de cómo Señor, se disculpe. representa. Sí, adelante. Sí, señor, disculpe, ¿me puede repetir el ejemplo número 2? Lo que pasa es que se me fue la señal, señor, no Bueno, escuché bien. no tenga pena. Muy bien, vea, en el ejemplo número 2 les voy a leer el argumento. El argumento dice: todos los días lluviosos son nublados. Hoy no está nublado, entonces hoy no es un día lluvioso. Y acá está nuestra representación gráfica. El celeste, el color celeste, o el círculo de color celeste, representa todos los días lluviosos. Todo esto que ustedes ven acá son los días lluviosos. Este color que ustedes ven como gris o verde son los días nublados. Entonces, si hay un día nublado, por ende, hay un día lluvioso. Eso es lo que nos dice nuestro argumento. Pero al final, nuestra conclusión nos dice que hoy no está nublado. Entonces, hoy no es un día lluvioso, hoy no va a llover. Entonces, colocamos nosotros afuera nuestra X, que representa el día de hoy, porque no está nublado. Entonces, no lo podemos colocar acá. Si lo colocamos acá, estaríamos nosotros fallando en nuestro análisis, o estaríamos argumentando que el argumento es inválido. Pero como no es un día nublado, no es un día lluvioso, sino que nos dice que el día está soleado o que el día está despejado, que es lo que nos trata de decir, entonces colocamos nuestra X, fuera de nuestro diagrama, porque hoy no se encaja en ninguno de estos dos conceptos, ni en día nublado ni en día lluvioso. Entonces, deducimos que nuestro argumento es válido, porque nuestra conclusión nos dice que hoy no es un día nublado, entonces no será un día lluvioso. Y nosotros ya lo comprobamos porque no está nuestra X dentro
de los días nublados. Entonces, esa sería la representación que tiene nuestro ejemplo número 2. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, todo está claro, gracias. Muy bien, No, señor. muy bien, gracias. Los pueden copiar entonces si gustan. Ese es el ejemplo número 1. Lo voy a dejar para que le tome una captura si gustan. Y este es el ejemplo número 2. Muy bien. Un silogismo es una forma de razonamiento. Ustedes ya realizaron estos ejemplos donde tenían premisa mayor, premisa menor y su conclusión. Eso ya lo realizaron ustedes en su cuaderno. Provienen del latín silogismos y que forma parte de la lógica y es de origen griego. Este es su significado prácticamente científico. Consta de 2 proporciones como premisas y de una conclusión. La mayoría está compuesta por 2 proposiciones o premisas, pero hay algunas que tienen hasta 3 premisas y una conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva. La última frase que ustedes colocan en un silogismo es una conclusión, es prácticamente una deducción que se realiza. Fue formulado por primera vez por Aristóteles. Él fue el primero en poder formular un silogismo y es ampliamente reconocido por ser el padre fundador de la lógica. El silogismo es una noción central de la lógica que definió Aristóteles. Fue un pilar fundamental dentro de los pensamientos científicos y filosóficos. También consideró en su obra Los silogismos que él creó ciertos libros en base a este tema también. Consideró también a la lógica como un elemento de relación de términos. Los silogismos buscan establecer la relación entre dos términos, un sujeto y un predicado, los cuales se unen o se separan en juicios. Más adelante vamos a ver qué es el sujeto y qué es el predicado, o a qué se refiere Aristóteles con esto. La aparición de posibles conclusiones dentro de un silogismo sobre la relación entre sus 2 premisas o sus 2 términos surge de una comparación y eso se realiza por medio de nuestro juicio. El silogismo consta de 2 juicios, la premisa mayor, la premisa menor, que se comparan en 3 términos: sujeto, predicado y término medio, y cuya comparación se obtiene luego de realizar un nuevo juicio que se llama conclusión. Prácticamente un silogismo está conformado por 3 partes: premisa mayor, premisa menor y la conclusión. En dado caso que se nos presenten más premisas o proposiciones, debemos nosotros de analizar cuál representa, por ejemplo, el sujeto y el predicado. Por ejemplo, nos dice acá, la lógica silogística trata de establecer las leyes que van a garantizar la verdad de los juicios comparados, es decir, que van a analizar la verdad de nuestra conclusión para obtener pues su validez o su invalidez. Según lo anterior, tenemos que un término, el término es un sujeto. La primera frase que nosotros encontramos en un silogismo la podemos considerar como parte del sujeto, porque ahí nos detallan, ¿verdad?, la parte principal. Un término que es P, que es predicado, y el término M, que es el término medio. Eso representa un antecedente en el cual consta de 2 juicios que se llamaban premisas. Acá ya tenemos 3 premisas, o prácticamente 3 elementos. Consecuentemente, el juicio resultante es la conclusión, pero se les cambia, hay autores que le cambian los términos para poderse referir a ellos. En vez de conclusión le dicen juicio resultante, y en vez de premisas pues se les llaman términos o se le pueden llegar a llamar sujetos, por ejemplo. De esta forma, un silogismo tiene la estructura siguiente. La premisa mayor es el juicio en el que se encuentra el término mayor o predicado de la conclusión, comparado con el término medio. Eso es forma parte de la premisa mayor. La premisa menor nos habla de un juicio en el que se encuentra el término menor o el sujeto de la conclusión, comparado con el término medio. Y el consecuente es la conclusión, en la que nosotros ya afirmamos o negamos la validez de nuestra premisa. Por ejemplo, en el ejemplo 1 que teníamos, donde decía todos los perros son animales, es nuestra premisa mayor. Tenemos ahí un predicado y tenemos también su comparación con lo que va a ser la otra premisa. La siguiente premisa que teníamos es Mimi es un perro.
Entonces, Mimi es una perrita, decía, perdón, esa es la comparación que realizamos con el término medio. Ya realizamos nuestro sujeto, eran los animales y tiene relación con nuestro otro término. En la premisa menor era Mimi es una perrita. La comparamos con la premisa que sigue, que sería ya la conclusión, y establecemos la relación que existe entre el sujeto y el predicado. El predicado podemos decir que en esa premisa eran los animales y el sujeto los perritos, y ya Mimi formaba parte de ese sujeto. Los juicios dan orígenes a premisas mayores y menores y esto nos ayuda a nosotros a construir un argumento. Si el argumento es válido, pues se va a considerar como un argumento lógico y si no es válido, pues va a ser una falacia. El silogismo argumenta estableciendo conclusiones en base a dos términos, derivada de una comparación que se realiza previamente. La extensión de los términos se refiere a un criterio de cantidad, de cualidad e inclusive de ciertos elementos que nosotros podemos incluir, tomando en cuenta la extensión que tiene, si nosotros utilizamos una extensión universal o una extensión particular, que ya vamos a ver más adelante en una tablita, que es la que les aparece a ustedes en su programación, a qué es a lo que esto se refiere. También puede ser la universalidad, cuando nosotros utilizamos un término universal, nos dice que donde todo sujeto es predicado, los nombres propios tienen una extensión universal. Pues el uno como único equivale a un individuo, pero siendo único es posible para todos. Por ejemplo, si utilizamos un nombre dentro de nuestra premisa, que refiriéndonos a algo universal, es algo propio, sin embargo, hay muchas personas que pueden tener ese mismo nombre. El particular es donde algunos, utilizamos la palabra algún o algunos. La relación que tienen esto es para que nosotros podamos comprobar la validez de los mismos y conozcamos cómo está estructurado un silogismo. Está estructurado por cualidad y cantidad o la relación entre los términos, si es afirmativo o es negativo. La cualidad o relación entre los términos puede ser afirmativa o de unión o puede ser negativa, cuando nosotros estamos prácticamente negando algún hecho. El predicado es una afirmación, siempre tiene una expresión particular. La mayoría de veces el predicado, que sería nuestra premisa menor o la segunda oración que nos aparece, por lo regular siempre va a tomar en cuenta algo particular o algo singular, se va a referir a algo específico. Esto se ha tomado de una extensión universal, que sería la premisa mayor o la primera oración que a nosotros nos aparece en un silogismo. Entonces, esto se clasifica en esta tabla que tenemos acá. La clase A nos dice que se utiliza para el silogismo una denominación universal y afirmativa. El esquema que se utiliza, que era lo que mirábamos antes, es todo sujeto es predicado. Todo lo que está en la premisa mayor representa la premisa menor. Una expresión o un ejemplo son todos los hombres son mortales. Yo recuerdo que cuando realizamos la tarea de silogismo, algunos colocaron este ejemplo, todos los hombres son mortales. La extensión de los términos que se utilizaron es universal y particular. Cuando es universal es porque nosotros utilizamos esta palabrita, todos. Cuando utilizamos nosotros la palabra todos nos referimos a universalidad. Y es afirmativo porque dice son mortales. Acá no, si dijera no son mortales sería universal negativo, pero acá nos está afirmando que son mortales, está dándonos una afirmación de algo. Entonces su denominación es universal afirmativo. En la clase E tenemos universal negativo, ningún sujeto es predicado. Entonces acá nos dice ningún hombre es mortal. Si nosotros iniciamos una premisa con esto, ya estamos negando cuando decimos ningún. Y sigue hablando de manera universal, porque no dice algunos hombres no son mortales, sino que dice ninguno. Es decir, que ningún hombre es mortal. Eso es lo que trata de decirnos la premisa. Y su extensión es que el sujeto es universal y el predicado es particular, porque después de esto vamos a tomar un nombre, por ejemplo, o hablar de algo específico. La clase I nos habla de particular afirmativo, donde utilizamos nosotros la palabra algún. Acá tenemos, entonces aquí nos dice que, según su esquema, algún sujeto es predicado o tiene que ver con el predicado.
La extensión que nosotros, la expresión, perdón, que utilizamos puede ser algún, alguno. Acá nos dice algún hombre es mortal. No está universalizando todo esto, englobando a todos los hombres, sino que dice algún hombre es mortal. Acá la extensión de los términos cambia a particular porque ya estamos hablando de algunas personas de una manera más específica. En la O, en la clasificación O tenemos el particular negativo, donde nosotros igual utilizamos la palabra algún, pero negamos, utilizamos el no. Acá tenemos que utilizamos algún hombre no es mortal. Su esquema es que algún algún sujeto no es predicado. Algún hombre no es mortal y su extensión de términos es particular y el sujeto y es universal el predicado. Entonces, esa sería la clasificación que nosotros tenemos sobre los silogismos. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. No, señor, está todo claro. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Todo claro, señor. Muy bien, gracias. Todo claro, señor. Gracias, muy amable. Todo claro, señor. Muy bien, gracias. En base a esta misma tabla que tenemos acá, existen ciertas figuras o modos en los que se presenta un silogismo. Teniendo en cuenta su disposición en ciertos términos y premisas, nosotros también podemos realizar nuestro análisis de si es verdadero o si es falso, o si llega a ser inválido. Acá tenemos la figura 1 que nos da, la M siempre va en silogismos a representar el término medio. El AP va a significar el predicado, pero para explicarles la figura les voy a explicar acá, que son los modos de un silogismo. Cuando hablamos de los modos de un silogismo, nos vamos a basar en las categorías o en la clasificación que tenemos de este lado. A, E, I, O. Esta clase es la que nosotros vamos a poder combinar. Acá, por ejemplo, en las figuras de silogismo nos dice que son las formas que reviste el silogismo según su posición y que el término medio ocupe las premisas. Hay 4 figuras posibles o 4 combinaciones que se pueden dar. La figura 1 tenemos que el término medio se relaciona con el predicado. Entonces, el sujeto representa el término medio. Y entonces se concluye en que el sujeto es predicado. En la figura 2 nos dice que el predicado es similar al término medio o se relaciona con él. Y el sujeto es término medio, por lo tanto, se vuelve a establecer que ese es P. Entonces, acá podemos dar nosotros y podemos ver las diferentes combinaciones que se suelen presentar. En la figura 1, el sujeto es la mayor y el predicado es la premisa menor. En la figura número 2, el predicado es la mayor y después la premisa mayor, perdón, y también representa la premisa menor. En la 3, el sujeto de la mayor y de la menor. Acá el sujeto prácticamente no se habla de universalidad, sino que de algo más particular. Y en la 4, el predicado de la mayor y sujeto de la menor. Entonces, estas pueden ser algunas representaciones que nosotros tengamos del silogismo. Los modos en los que estos se pueden relacionar están en base a estas. Las vocales que están acá, se las voy a subrayar, representan la categoría. La categoría A, la categoría E, la categoría I y la categoría O. Es decir, que tomando en consideración la cantidad y la calidad de las preposiciones, se pueden realizar diversas combinaciones. Por ejemplo, 4 proposiciones de una figura y las combinamos con otras 3 proposiciones, nos pueden dar a 64 combinaciones. Podemos así de igual forma generar, en base a las 4 figuras que nosotros vimos anteriormente, generar hasta 256 posibilidades. No todas van a ser válidas, sino que van a haber algunas que no van a resultar válidas. Por ejemplo, hay una teoría o era una técnica o un tipo de regla que se utilizaba anteriormente, que utilizaban los lógicos medievales, que denominaban a estas reglas mnemotécnicas.
Estas reglas nos hablan de que cada caso legítimo recibe un nombre cuyas 3 vocales indican su composición, de la premisa mayor a la menor y a la conclusión. Por ejemplo, ferio indicaría que las 2 premisas corresponden a la categoría E y a la categoría I, y se concluye en la O. Los ejemplos o los nombres que ellos determinaron fueron los siguientes. Acá tenemos ferio. Acá vemos que se está compuesto por una premisa, que es la mayor, que está en la categoría E, y está compuesto por una premisa, que es la menor, en la categoría I, y la conclusión es O. Si nosotros volvemos a nuestra tablita, podemos ver a cuál de las premisas se refiere. Permítanme, acá. La E nos habla de que la premisa mayor es universal negativa. La premisa menor es particular afirmativa, por ende la conclusión al tener una universalidad negativa da un particular negativo. A eso es a lo que se refieren estos nombres. De igual forma, acá en Bárbara tenemos, voy a subrayarles nuevamente, una premisa mayor en A, una premisa menor en A también y una conclusión en A que es universal afirmativo. Entonces acá la conclusión es afirmativa o es positiva. En este caso el de celarent es la primera, una E. Una premisa en categoría E seguida de una A y dando una conclusión en categoría E también. Entonces es por eso que aparecen estos nombres en su programación. En base a cada vocal representa una categoría. Acá, por ejemplo, una premisa en clasificación A, una E y termina otra vez en E. En festino otra vez empezamos con E, tenemos una en categoría I y una en categoría O. En barroco tenemos una en categoría A, una en categoría O y una conclusión también en O. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, señor. Muy bien. Los demás, gracias, muy amable. No, señor. Claro, señor. Muy bien. Lo voy a borrar esto acá. Muy bien. Y como la parte final tenemos que los silogismos tienen ciertas leyes. Las leyes o reglas se han ido modificando. Por ejemplo, existe una regla que nos dice que no pueden haber o no puede dar una conclusión válida que exista una combinación entre I y entre O, porque nos va a dar un resultado negativo. Acá las reglas nos dicen que las leyes de la primera figura, que son las que tenemos nosotros acá, la primera figura se refiere a esto. A todo donde diga primera figura nos dice que la premisa menor debe ser afirmativa y la mayor debe ser universal. Que es lo más común, ¿verdad? Cuando la premisa mayor es general y la premisa menor ya es más particular. También nos dice que las leyes de la segunda figura es una premisa debe ser negativa y la mayor debe ser universal. Las leyes de la tercera figura nos dicen que la premisa menor debe ser afirmativa y la conclusión debe ser particular. Y en la cuarta figura, cuando la premisa mayor es afirmativa, la menor debe ser universal. Si la menor es afirmativa, la conclusión debe ser particular. Y si la conclusión es negativa, la mayor debe ser universal. Entonces, acá nos va dando una pauta de cómo deben estar ordenadas las premisas. Cuando en tiempos antiguos se utilizaba la premisa o se utilizaban los silogismos dentro del razonamiento lógico. Cuando proponían ellos algo, entonces lo hacían en base a estos silogismos, ¿verdad? Y comprobaban si estos eran válidos o inválidos. Y estas leyes se crearon con esa finalidad de que ellos pudieran tener una base de cómo se debía de crear un silogismo y cuáles eran los elementos que ellos debían de tomar en cuenta para que su silogismo fuera válido. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Muy bien, gracias. ¿Los demás no hay dudas? No, señor. Señor, todo está claro. No, señor. Muy bien, gracias. No, Levantan señor. todos la manita, por favor, en Zoom para que yo pueda ver que todo está claro. Si me hacen favor. Gracias, gracias.
Muy bien, gracias, muy amables. Ya la pueden bajar. Muy bien. Si no tenemos más dudas o preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y les informo que su programación ya fue su programación número 4 ya fue calificada para que ustedes la puedan revisar si su punteo ya aparece. Y si no, pues me avisa. En dado caso si me hubiera pasado o no lo hubiera cargado, entonces me comentan para que yo lo pueda corregir. Entonces me hacen favor de revisar eso para que después no tengamos mayor inconveniente. Muy bien, les recuerdo que va a estar habilitado hoy el cuestionario y el día lunes también. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Con eso finalizaríamos nuestra clase. Les deseo que pasen una feliz tarde y un bonito fin de semana. Nos miramos en nuestra próxima clase.